¿Qué es un contrato? Sabes que es algo legal, pero ¿qué exactamente? Hoy te voy a explicar qué es y cómo funciona. Además de que verás que no necesitas ser abogado para entenderlo. Y lo voy a hacer solamente con dibujos y metáforas, sin tener que leer una sola ley. ¿Te interesa? Pues vamos al pizarrón. Este eres tú, o yo, en general cualquier ser humano. Y para efectos legales eres una persona. Persona es un ente capaz de ser titular de derechos y obligaciones. Pero más allá del plano jurídico, no eres solamente una persona, ¿cierto? Eres un aspecto más de la divinidad, un ser humano, una de las criaturas consentidas del Creador, que tiene sus talentos, habilidades, deseos y necesidades. El tema es que nadie puede satisfacer todas sus necesidades y deseos solo. No, para bien o para mal, en esta densidad de existencia y conciencia, todos necesitamos de otros seres para satisfacer nuestras necesidades y deseos. Ahora, lo bonito es que precisamente por eso estos otros seres también necesitan de nosotros para satisfacer sus necesidades y deseos. Y para ello requieren de nuestros recursos, habilidades y talentos. Ahora bien, la manera en la que alguien obtiene legalmente algo de otra persona se conoce como una obligación. Obligación es el vínculo jurídico que constriñe a una persona llamada deudor a realizar una conducta de dar, hacer o no hacer a favor de otra llamada acreedor. Derecho subjetivo es precisamente la facultad de exigirle a otra persona el cumplimiento de una obligación. Ahora, debemos reconocer que es raro que alguien se quiera obligar unilateralmente. Lo normal es que una persona contraiga una obligación para con otra a cambio de que la otra persona contraiga una obligación con ella. Y ahí es donde nace la figura del contrato. Contrato es el acuerdo de voluntades que celebran personas con la finalidad de crear obligaciones. La mayoría de los contratos son bilaterales, es decir, crean obligaciones para ambas partes que los celebran. Los contratos se entienden como la principal fuente de las obligaciones, sobre todo en derecho privado. Por poner algunos ejemplos, cuando una persona le da mediante un contrato a otra dinero a cambio de un bien, se conoce como compra-venta. Cuando una persona le otorga a otra dinero y la contraparte se obliga a regresarle a su vez esa cantidad de dinero, quizá con un interés, se conoce como contrato de mutuo. Cuando una persona le da dinero a otra y a cambio recibe la posibilidad de aprovechar temporalmente un bien, se conoce como arrendamiento o alquiler. Y finalmente, cuando una persona recibe una cantidad de dinero a cambio de que otra persona realice ciertas acciones, se conoce como contrato de prestación de servicios, como los que celebramos los abogados con nuestros clientes. Estos son solo unos de los contratos más comunes. Sin embargo, el panorama de posibilidades de lo que se puede pactar mediante contratos es potencialmente infinito, siempre y cuando se cumplan los elementos de existencia y validez de los contratos. Ahora bien, para entender mejor cómo funcionan los contratos, junto con sus elementos de existencia y elementos de validez, vale la pena pensar en los contratos como seres vivos, como si un contrato fuera un bebecito. Vamos a poner con su pelito, sus ojitos, su chupón. Y aquí estos amigos están felices. Lo primero es que el bebé nazca, ¿cierto? Para lo cual se tiene que cumplir con los elementos de existencia. Hay 3 elementos de existencia de los contratos. El primero es el consentimiento. El consentimiento es la unión de voluntades de las partes en un acto jurídico, como el contrato.
En esencia, consiste de una oferta realizada por una persona y una aceptación por parte de la otra. Una declaración de voluntad en un sentido y otra declaración de voluntad en el otro. Perfeccionan el consentimiento de esta manera. Si no hay consentimiento, no hay acuerdo de voluntades y por lo tanto no hay contrato. Es como si los padres nunca hubieran copulado para engendrar al chamaco. Pues así ni siquiera van a ser. Es lo mínimo que se tiene que dar para que el bebé exista. Y en tanto que el bebé es un contrato, mejor lo ponemos como azulito. Aquí está, su pelito, sus ojitos, su chuponcito. El segundo elemento de existencia de los contratos es el objeto, que es precisamente lo que las partes se dan o hacen conforme al contrato. Ahora bien, el objeto tiene que tener ciertas características. Primero que nada, tiene que ser posible, porque a lo imposible nadie se puede obligar. Retomando nuestro ejemplo, dos seres humanos, por más que quieran, por más que deseen, por más que intenten y le echen ganas, vez tras vez tras vez, toda la noche, inclusive varias veces al día, no pueden engendrar un caballo. El objeto tiene que primeramente ser posible. Adicionalmente, el objeto tiene que ser lícito. No pueden pactarse legalmente cosas que son ilegales, ¿cierto? Por eso no existen los contratos de prestación de servicios de asesinato y tampoco existen los contratos de compra-venta de drogas u otras sustancias ilícitas, ¿verdad? Si te apareces frente a un juez a exigir el cumplimiento forzoso de este tipo de acuerdos, ni siquiera te van a recibir, porque es algo que es notoriamente inexistente para el derecho. Es como si una mujer llegara con una almohada debajo de la panza a la que lo recibiera el ginecólogo. No la va a atender no porque el bebé tenga un problema, sino porque el bebé no existe. Aunque quizás sí la mandaría con un psiquiatra, ¿verdad? Finalmente, para que el objeto exista, tiene que ser determinado o determinable. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con decir, vamos a intercambiar algo algún día, o quiero que algún día hagas algo por mí. Tiene que estar claro qué cosa o acción se va a dar conforme al contrato, o al menos tener certeza de qué es lo que se van a dar a hacer las partes a futuro. Continuando con la metáfora del bebé, no puedes llegar al hospital diciendo que algún día vas a dar a luz a algo sin saber si es animal, vegetal o mineral. El doctor necesita saber si viene un bebé, un par de gemelos, como yo y mi hermano, o si es nada más un susto por los gases que se produjeron de digerir una muy buena comida. Determinable es cuando quizá todavía no sabes el nombre, ni si es niño o niña, ni cuándo va a llegar exactamente, pero sabes que en la panza hay un ser humano y eventualmente, cuando se dé a luz, sabremos qué es exactamente. Si no tienes ni la más pájara idea de lo que estás esperando, no hay bebé y tampoco hay contrato. Por último, puede haber un elemento de existencia que no siempre se da, solo se da a veces, que es la solemnidad. Y para entender bien lo que es la solemnidad, tendremos que pasar a estudiar lo que es la forma. La forma es la manera en la que el consentimiento es expresado y queda pactado. Puede ser verbal simplemente, constar por escrito o hasta en escritura pública expedida por un notario, por poner algunos ejemplos. La mayoría de los contratos son consensuales, lo que quiere decir que no tienen que tener una forma específica. Se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes. Piensa que cada vez que has ido a la tiendita, al súper o al Oxxo, has celebrado un contrato de compraventa, en tanto que hay un acuerdo de voluntades mediante el cual das dinero a cambio de los víveres que adquieres, sin que hayas tenido que firmar un papel. Sin embargo, hay ciertos contratos que no pueden celebrarse de cualquier manera. Para algunos actos, la ley exige
que se cumpla con una forma específica y obligatoria. Y si no se asienta el acto en esa forma específica, el contrato no existe. Esto es lo que se conoce como solemnidad. El ejemplo clásico de la solemnidad es el matrimonio en México, por lo menos. Puedes hacer una boda de ensueño con una ceremonia religiosa bellísima en la catedral de tu elección, con un banquete inolvidable e incontables flores y hasta que el Papa los case. Pero si la pareja no acude y firma ante un juez del registro civil, no existe el matrimonio legalmente hablando. Ahora, regresemos con nuestra metáfora del bebé. Imagínate que ya hubo consentimiento, o sea, acción, y que también hay objeto. Sabemos que lo que hay en la panza es un bebé y, aunque quizá no tenemos definidas todas sus características, lo sabremos cuando nazca. Pero si el bebé no consta legalmente en un acto formal, como un acta de nacimiento, ¿realmente existe? Pues claro que sí, ahí está, en la panza de su mamá y eventualmente en sus brazos. Nadie que lo vea lo puede negar. La presentación ante el registro civil y la expedición de un acta de nacimiento, más que una solemnidad, sería una formalidad, que ya veremos más adelante es uno de los elementos de validez. Pero no nos adelantemos. Entonces ya sabemos que si hubo consentimiento, un acuerdo de voluntades entre las partes, y un objeto que es posible, lícito y determinado o determinable. Sabemos lo que las partes se van a dar o hacer entre ellas. Y en caso de que hubiera sido necesario, también hubo solemnidad, la forma específica que prevé la ley para que cierto acto puede existir. Entonces, el contrato ya nació. ¿Ya nos podemos olvidar de todo? Pues no, porque espérate, que un contrato exista significa que ya nació, pero que sea válido significa que está en condiciones de vivir toda su vida como un ser jurídicamente sano. Al igual que un bebé, el hecho que haya nacido no significa que esté en condiciones de vivir para desarrollarse plenamente. Esto sucede solo si el contrato es válido, para lo cual tenemos que verificar que se cumplan con sus 4 elementos de validez. La validez es la posibilidad de un acto de surtir sus efectos plenamente. Para esto se tiene que cumplir con 1. Capacidad. Es decir, las personas que celebran un contrato deben de tener la capacidad de hecho, obligarse conforme al mismo. Para las personas físicas, en general, esto significa que, 1, sean mayor de edad, y 2, que no se vean afectados por alguna especie de discapacidad que les impida gobernarse a sí mismos. Pero para las personas morales, esto se traduce en que los representantes cuenten con las facultades necesarias para actuar en su nombre y representación. Por cierto, si te está gustando cómo enseño, puedes checar este otro video que hice sobre personas físicas y morales que va a aparecer por acá. Ahora, retomando la analogía del bebé, pues en general esperamos que los padres de un niño sean mayores de edad a la hora de procrearlo y que también lo hagan siendo capaces de gobernarse a sí mismos a la hora de realizar la faena. De lo contrario, podría haber problemas legales yendo hacia adelante. Pasemos ahora al segundo elemento de validez, que son la ausencia de vicios en el consentimiento. Verás, el consentimiento para ser válido debe ser libre, consciente e informado. Si el consentimiento fue otorgado bajo error, dolo o mala fe, se considera que está viciado. Estos vicios no afectan la existencia del contrato, pues formalmente existe, pero sí su validez, pues comprometen la voluntad real y legítima de alguna de las partes. Es como si el bebé hubiera sido concebido bajo engaños o artimañas. Puede haber nacido, pero hay una historia turbia detrás de su nacimiento, que puede afectar la forma en la que vive a futuro. Y el siguiente elemento de validez es la licitud.
virtud, no en el objeto que es un requisito de existencia, sino en la finalidad. Y es que puedes tener un contrato que en papel parezca perfecto, como por ejemplo una donación. Pero si en realidad esa donación se hizo con la finalidad de esconder bienes, hacer fraude a acreedores o lavar dinero, entonces el problema no está en el objeto, sino en la finalidad. Y por lo tanto, el contrato puede ser invalidado. Es como si el bebé nació con buena salud, pero que en realidad fue concebido con una finalidad turbia. Como haber sido procreado nada más con el propósito de recibir la herencia de la abuela que quería tener nietos y demás descendientes. No afecta la existencia del bebé, pero sí afecta las condiciones bajo las cuales lo tuvieron y se desarrolla y vive a futuro en familia. Y finalmente retomemos la idea de la forma para hablar del último elemento de validez, que es la formalidad. Verás, existen actos jurídicos que, para poder ser plenamente válidos, deben celebrarse bajo una formalidad determinada. El ejemplo clásico es un contrato de compraventa sobre un inmueble, como pudiera ser una casa, que debe constar en una escritura pública expedida ante notario y posteriormente ser inscrito en el registro público de la propiedad. Si no se hace esto, es como si al bebé no le sacaran el acta de nacimiento. Sí existe, pero no está reconocido plenamente por la sociedad y por el sistema jurídico. No basta con que el bebé exista físicamente para poder operar como una persona capaz de ser titular de derechos y obligaciones. Conforme a nuestro sistema, necesita constar en un acto formal, como lo es el acta de nacimiento. Y así como un bebé puede existir, pero inscribirse en el registro civil mucho tiempo después de su nacimiento para adquirir derechos plenamente conforme al sistema, un contrato de compraventa de un inmueble en una servilleta, pues técnicamente existe, pero puede y debe eventualmente ser formalizado en una escritura pública expedida ante notario para poder surtir sus efectos jurídicos plenos. Ahora bien, ¿qué pasa si no se cumplen con los elementos de validez de un contrato? Pues puede verse afectado de nulidad. La nulidad es la posibilidad de echar para atrás los efectos jurídicos de un acto viciado de origen hasta el momento antes de su celebración, para hacer como si el contrato nunca hubiera existido, legalmente hablando. La nulidad puede ser absoluta o relativa, pero no entraremos al detalle de esto en este video. Pues, como viste, aunque no seas abogado, en este video ya aprendiste lo que es un contrato, cómo funcionan, para qué se usan, además de qué es lo que tiene que cumplir, tanto para existir como para ser válido. Y lo hiciste sin tener que leer una sola ley. ¡Tarán! ¿Viste cómo no es tan complicado? Y hasta me atrevo a decir que puede ser intuitivo. Suscríbete para aprender más de temas legales de esta forma tan simpática. Y también cuéntame en los comentarios si quieres aprender de los tipos de nulidades o de otro tema jurídico en específico. Si hay suficiente interés, lo hacemos. Y si quieres aprender más de personas físicas y personas morales con dibujos y metáforas, puedes checar este otro video que hice. Por último, recuerden que así como un bebé nace para crecer, desarrollarse y cumplir todas sus metas y deseos como una encarnación de la divinidad, un contrato se crea para cumplirse y para que las partes obtengan lo que debe ser de lo pactado. Por eso, entender sobre contratos es aprender a cuidar la vida legal de las relaciones humanas. Yo soy el Varón y les mando luz y amor, deseándoles nada menos que lo mejor. Gracias.